¿Puede estar el mundo gobernado por un grupo de élite? ¿Está la crisis que vivimos programada por alguno de estos grupos? ¿Pueden controlar las masas? ¿Qué son estas organizaciones? ¿Su influencia es un mito o realidad? Intentaremos aclarar hoy quién controla realmente el mundo. Volvemos aquí, volvemos en Zona Oculta, volvemos con las sociedades secretas más reconocidas de la historia. Llega el turno de hablar de la sociedad secreta o club, como así se denomina, Bilderberg, del cual pues hay un libro bastante conocido de la bisueña Cristina Martín. Vamos a ver, o vamos a intentar descubrir quién fundó este club. Bueno, fundó una persona directa, o no fue en 1954 en Hotel Bilderberg en los Países Bajos, en el que se reunieron la élite política y económica de Estados Unidos y Europa, ¿no? Son sobre todo presidentes de naciones europeas, empresarios de los más potentes que hay en Estados Unidos y Europa, y son estas personas las que componen el grupo, ¿no? Para acceder a ellos simplemente eres una persona con muchísimo poder político o económico y se accede por invitación. No puedes decir tú, mira, yo quiero formar parte, es por invitación de ellos, ¿no? O sea, tienes que conocer a alguien de dentro para poder entrar. Como hemos dicho en antiguas sesiones, te buscan ellos. Si quieren algo de ti, te buscan ellos. ¿Conocemos a la parte noble, la parte que conforma este club? Bueno, por ejemplo, Angela Merkel, sobre todo también hasta Obama estuvo hace muy pocas convenciones y el rey Juan Carlos I formó parte de una serie de reuniones de este tipo de personas, ¿no? La última me parece que existió la reina Sofía, porque Juan Carlos creo que estaba con el lío, estaba operándose y demás. Pero sí, justo, como ya hablaremos más tarde, la crisis imperante en España pues hizo que tuviese que acudir la familia real a este club para que o bien le regañasen o le preguntasen qué pasa en España, o principalmente para que diese una serie de recomendaciones, ¿no? Coincidió sobre todo con la llegada de la crisis en España, que prácticamente lo está sufriendo ahora, pero fueron los años más duros en el que sí asistió el rey Juan Carlos I y la reina Sofía. ¿Cuál es el objetivo del club? Bueno, el objetivo principalmente que podemos es mantener el papel preponderante de Estados Unidos y Europa, ¿no? Para ello, sobre todo, se basan de su poder económico y político para controlar el eje económico del mundo, ¿no? Vemos sobre todo que, por ejemplo, cuando Estados Unidos y Europa siempre van de la mano, ¿no? Y lo hemos visto últimamente con Rusia, ¿no? Rusia está en una crisis económica brutal por las sanciones y demás que le ha impuesto Estados Unidos y Europa, ¿no? Estamos hablando de que Rusia seguramente será la segunda potencia mundial por detrás de Estados Unidos, ¿no? Y vemos que si estos dos ejes se unen y buscan controlar el eje político y económico del mundo, pues lo consiguen, ¿no? Y sobre todo es eso, mantener su papel preponderante, y para ello se sirven de instrumentos como la OTAN, que es la fuerza militar, y el Banco Mundial, ¿no? Si controla estos dos ejes, prácticamente controla el mundo, ¿no? Yo creo que es una de las sociedades secretas que más fuerza tiene a nivel mundial de todas las que existen, porque de hecho las reuniones se basan en la situación, en plantear la situación global en general, o sea, todo lo que ha acontecido en los últimos, porque se reúne creo que una vez al año, y es todo lo que ha acontecido durante ese año y qué es lo que se puede modificar para llegar a los objetivos o las preferencias que ellos quieren tener en ese año próximo, ¿no? Entonces es una de las sociedades anónimas, digamos, la que más en teoría se le puede tener en cuenta a la hora de que mueva los hilos de todo lo que ocurre, aunque como hemos dicho bien antes, no quita que incluso muchos de esa sociedad, de este grupo, ¿no?, también pertenezca a otro tipo de sociedades y también ya haya conflictos e intenten tirar barrer para casa, como se suele decir, de otras sociedades, ¿no? Bueno, entre ellos, por ejemplo, dos padres fundadores, que se me olvidó decirlo, es David Rockefeller, ¿no? Está hablando de la masa económica más importante del mundo, ¿no?
simplemente, pues, como hemos dicho ya, son este tipo de personas las que controlan este grupo, ¿no? Por ejemplo, los lobbies también tienen un papel muy importante en este grupo, ¿no? Sobre todo se ve, hay que ver el trasfondo más allá de la realidad y, por ejemplo, sobre todo aquí en Andalucía, que vivimos mucho de las ayudas económicas, por ejemplo, de la PAC, de la Política Agrícola Común de Europa, pues cabe preguntar, bueno, ¿y por qué se ha destinado, por ejemplo, otro dinero o parte de las subvenciones a países como Ucrania y demás, ¿no? Y porque allí no tienen ahora mismo mucha producción, ¿no? Hay teorías que dicen, y sobre todo si te pones a pensar, tiene toda la razón del mundo, que el que controla el dinero en Europa es Alemania, ¿no? Alemania se mueve, una de sus potencias económica es la producción de coches y demás, ¿no? Pues simplemente dicen ellos, bueno, yo soy Alemania, esto presiono para que parte de este dinero se lleve a países que todavía están desarrollándose en agricultura y demás, y si se desarrollan, pues evidentemente van a tener que comprar tractores, remorques, máquinas para abonar, para arar y demás. ¿Y a quién se van a comprar? Pues a la potencia, prácticamente la potencia mundial que hay en este tipo de sectores que son tractores, motores alemanes, ¿no? Es decir, que saben muy bien que si ese dinero yo lo invierto en tal país, o presiono para que se invierta en tal país, parte de ese dinero va a volver otra vez a mis arcas y va a mejorar mi país, va a dar puestos de trabajo y demás, ¿no? Sobre todo eso. Como he dicho, los lobbies tienen muchísimo peso en este grupo, ¿no? Hablabas antes de la crisis, ¿no? ¿Qué relación guarda este club directamente con la crisis actual? O sea, ¿ha sido programada por ellos? Como hay varias conspiraciones que así lo indican. Bueno, yo soy una persona, la verdad, que muy conspiracionista, ¿no? Pero quiero pensar que no tiene una relación directa sobre la crisis que tenemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en España, simplemente porque hemos abusado del ladrillo y demás, y no creo que sea... Tiene que ir ya hilar muy fino para que sea una cosa orquestada por otra serie de poderes. Sí creo que este grupo de personas pues se han beneficiado evidentemente de la crisis, ¿no? Por ejemplo, había creo que era la persona más rica del mundo, que es un mexicano, que le están hablando de la crisis, ¿no? Pues, ¿ha afectado a usted la crisis? Bueno, al contrario, que ha aumentado su patrimonio en 10, ¿no? Cuando puso un ejemplo muy significativo. La gente cuando ve caer agua del cielo pone un cubo, yo pongo una piscina. Es decir, si veo que está cayendo dinero en el cielo, en vez de poner un cubo, pongo una piscina, ¿no? Pues lo mismo, estas personas evidentemente se han beneficiado de la crisis, son personas que tienen mucho dinero, se ha tenido que invertir mucho en bonos de Estado y demás para diferentes países y evidentemente pues, conocían que se estaba orquestando algo muy gordo en la política económica mundial y que si han sabido sacar el dinero de los diferentes países o simplemente invertir en otro lado para que evidentemente su patrimonio no se viese afectado. Un apunte más para creer en lo que ha dicho el compañero también, que no tiene a lo mejor que ver mucho con la crisis, es que, por ejemplo, Alemania se está viendo ahora en serios problemas. Alemania no está tan fuerte económicamente como hace cuestión de 4 o 5 años cuando empezó la crisis, sino que se le está repercutiendo con mucha seriedad. Entonces, pues, si hemos dicho que uno de los principales fuentes de dominio puede ser Alemania, y Alemania misma se va a tirar a su propio tejado, como digamos, su propio entredicho, ¿no? De esta situación, ¿no? Entonces, pues, no deja de ser curioso que a pesar de todo lo que pueden llegar a hilar y a gobernar y a decir por dónde hay que ir, en este sentido no han tenido mucho que ver. Estamos viendo ahora mismo en pantalla lo que sería un gráfico de esta sociedad, ¿no? Y bueno, pues vemos representadas en él, bueno, pues todas las marcas que podemos reconocer, ¿no? a nivel mundial, ¿no? Y después un pequeño grupo, ¿no? Pasamos, si os parece, para mí, bueno, una de las más importantes, más reconocidas sociedades, como son los Illuminati, ¿no? ¿Quién fundó esta sociedad, no? ¿Y en qué año? Bueno, en teoría esta sociedad se fundó en el 1776, ¿no? Sobre todo el Illuminati viene el nombre de los Iluminados de Baviera, ¿no? O los preferidos. Ellos prefieren llamarse también los preferidos, un nombre que les gusta mucho. Es la zona de Baviera en la que prácticamente nació. Es curioso porque esta sociedad nace
de los masones, ¿no? Había sobre todo varias personas influyentes, ¿no? Como, diré el nombre bien porque es alemán, Adam Weishaupt, que lo que buscó en los masones prácticamente nuevas personas para adherirlas a su ideología, ¿no? A su formación secreta, ¿no? Pues a partir de años posteriores empiezan a ser perseguidos, ¿no? Se le prohíbe su ritual y sus cultos y tienen que irse, ¿no? Se van a Francia y a Países Bajos, pero sobre todo los Illuminati tienen fuerza y muchísima fuerza en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente se dice que los Illuminati forjaron Estados Unidos, ¿no? Ya lo vemos, por ejemplo, en mil simbologías, como podemos ver, hay mil cosas por internet, como el billete de dólar, que vemos la pirámide, ¿no? En la que se ve el ojo, ¿no? Que prácticamente está arriba del todo, y abajo está lo que sería la piedra, la base de la pirámide, que sería el pueblo, ¿no? Es decir, ellos controlan y visualizan lo que hacemos los demás, ¿no? De hecho, lo relacionan mucho con la masonería en Estados Unidos. Lo relacionan como que tienen influencia directa una sociedad con otra, que fueron las dos como las que crearon Estados Unidos, o sea, la masonería en sí, para hacer todos los despliegues de edificios, etcétera, y todas las estructuraciones y todo calibró un poco, y los Illuminati pues aportando también ese nivel adquisitivo y económico para gobernar. Es más, o sea, que estarían ligadas directamente tanto masonería como Illuminati entre comillas, una misma causa para la cual, bueno, pues quizá uno de los presidentes más importantes de los últimos años de Estados Unidos, ¿no? Como George Bush padre, ¿no? Incluso en alguna conferencia hacía referencia y hacía clarísimamente referencia a los Illuminati metafóricamente. Vamos a ver un pequeño fragmento de esta conferencia. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Few exceptions. The world now stands as one. A year and a half ago, in Germany, I said that our goal was a Europe whole and free. Tonight, Germany is united. Europe has become whole and free. The world can therefore seize this opportunity to fulfill the long-held promise of a new world order. We can find meaning and reward by serving some higher purpose than ourselves. A shining purpose, the illumination of 1,000 points of light. El fragmento es más que claro de la relación de George Bush padre con esta sociedad, ¿no? Hablábamos antes del ojo, ¿no? En el billete, ¿no? Y de esa gran pirámide detrás. ¿Qué relación guarda los Illuminati con Egipto? Me ha permitido un pequeño inciso porque quería decir que también hay una serie de teorías en las que Skull and Bones, que es socio o miembro George Bush padre, es prácticamente una rama de los Illuminati que marcharon de Baviera a Estados Unidos, ¿no? La relación que tiene sobre Egipto, ¿no? En Egipto, sobre todo los Illuminati de allí, de esta zona, pues como hemos visto la primavera árabe y demás, una serie de revueltas que se han producido allí, ¿no? Con el pues, llamamos entre comillas dictador Mursi y demás, ¿no? Estas personas, los Illuminati en Egipto, parece que tienen muchísimo poder porque ellos oponen un cambio político que totalmente pues les desvanezca del poder, ¿no? Ellos veían como que Egipto era, o hace nada, es un país árabe pero moderno, no es un país como estamos hablando de Irán y demás, son polos contrapuestos, y ellos sí veían que prácticamente el comercio y sobre todo que el flujo económico pues les beneficiaba, ¿no? Estamos hablando de un país que no es tercermundista totalmente, sino que tiene su cultura y demás, ¿no? ¿Ellos qué suponían? Pues que simplemente que entrase allí un régimen, un gobierno islámico férreo y demás, que no les permitiese llevar a cabo sus prácticas económicas y de poder, ¿no? Sobre todo eso. Hay una teoría en la que dice que eso, que los Illuminati se oponen al cambio de régimen en Egipto. Objetivo principal, y para terminar, de los Illuminati.
Bueno, hay varios, por ejemplo, fin de los gobiernos, ellos son en teoría anárquicos, pero siempre dentro de la anarquía hay un orden, ¿no? Y que ellos quieren esa anarquía para mandar, ¿no? Fin de las propiedades. Estamos hablando de que ellos respetan y avalan el manifiesto comunista, pero manifiesto comunista el primero, de Marx, ¿no? Ya lo que sería de Lenin y bueno, y Stalin ni hablar, no estaban nada de acuerdo de ellos, pero sí que el comunismo lo veían ellos como una práctica considerable, ¿no? También el fin del concepto de nación, ellos piensan que no debería existir las naciones, sino que todos en un mismo orden mundial, como ellos mismos llaman. Y ellos supervisarían ese orden. No, fin de la familia y de las regiones, eso de fin de la familia, pues ellos no quieren que haya apego de sentimiento con otras personas, ni en el matrimonio y demás, y fin de las religiones, no de las religiones, porque ellos se consideran ateos y están en contra de las religiones. Es más, hasta tal punto odian y están en contra de este tipo sobre todo de la religión cristiana y demás, que hasta han intentado más de una vez pues hasta atentar contra algún papa. Sí, Papa Juan XXIII no, porque hay constancia y pruebas que son contra que fueron los rusos, pero sí creo que fue Juan Pablo I, este papa que duró poco, fue 30 días y demás, pues sí hubo por ahí una mano negra o algo que lo quiso quitar del medio, ¿no? Última pregunta que os hago. ¿Realmente es tan sencillo como hemos dibujado un mapa global en el que unas sociedades están relacionadas con otras, en el que una misma persona puede pertenecer a varias formaciones de estas y estar así manejado el mundo? ¿O realmente lo que nosotros vemos por televisión son los políticos, de cada país son los que manejan el mundo? ¿O son las mismas personas que también pertenecen a sociedades secretas? ¿Qué pensáis? Bueno, yo principalmente creo que es como en la película de Matrix. Tú te puedes tomar la pastilla azul, la pastilla roja. Tú puedes ver el mundo como es, puedes vivir simplemente en el mundo digital, ¿no? También Gabilondo tiene una frase célebre, una afirmación que dice que cuando levantamos por la mañana cogemos el ordenador y demás y acudimos a nuestro cura, a nuestra religión, que por ejemplo sería ser un periodista o un medio, sería ABC del país, para que nos cuente lo que pasa, ¿no? Yo abogaría porque las personas directamente buscasen el conocimiento y buscasen el porqué de las cosas, ¿no? Que no se quedase directamente lo que decimos nosotros. ¿Hay un orden mundial que controla a los poderes políticos y demás? Sí. Cuando un político que se beneficia de estos poderes, a eso tienen que devolver directamente a las personas que le han ayudado. Sí, vemos directamente como, por ejemplo, cuando un presidente de una comunidad autónoma, un político acude a cualquier convención, vemos cartelitos atrás, Iberdrola, Telefónica y demás. Yo creo que directamente si un político o no acude, o si acude a eso y ve el cartelito atrás, habla de Iberdrola y de Telefónica, de lo que nos está haciendo, es decir, de lo que abusa de la energía, abusa de la telefonía móvil y demás. Que no solo los lobbies controlan el mundo, también, pero que hay organizaciones secretas, o no tan secretas, o como dice los Illuminati, no somos una organización secreta, somos discretos, que controlan el poder y que quieren mantenerse en ella, sobre todo mantenerse en el poder, que les conviene porque mantienen su flujo económico y están totalmente una organización clasista. Dominar desde la sombra, ¿no? Sí, vamos, yo rápidamente. Rápidamente, me uno un poco a las palabras que ha dicho el compañero también, que la ha resumido bien. Yo siempre he tenido la sensación de que somos como un poco títeres también de nuestro destino y de nuestro entorno, ¿no? Nosotros podemos tener nuestra vida, pero siempre encausada a lo que nos mandan los de arriba. Y los de arriba, sinceramente, siempre he creído o he tenido la visión de que hay algo más allá. No solamente estamos los políticos, sino que obviamente existen, que ya se están comprobados, este tipo de sociedades secretas y que yo, bajo mi opinión, creo que verdaderamente son las que gobiernan y las que nos manejan en todos los aspectos, tanto unas como otras, unas con más poder, otras con menos poder, pero siempre vamos al son de lo que ellas van orquestando
para que el mundo en sí sea como ellos quieren, ¿no? De hecho, hay incluso 20.000 conspiraciones y hay una que están dándole un poco de más fuerza ahora, que es que va a una siguiente o nueva guerra mundial. Sí. Entonces, pues, yo cuando el río suena, agua lleva. Bueno, las guerras mundiales quizás no sean como esta tercera guerra mundial que se proclama, no sea, o al menos yo proclamo que no será como las guerras que nosotros hemos conocido hasta ahora. Aquí termina el tema principal de hoy. Otro día seguiremos hablando de este tema porque es muy interesante. Pero ahora, como decía Juan Carlos hoy, que me ha venido como anillo al dedo, el tema principal que nos trae Enigma 5 es si lo que ustedes están viendo en este momento es real o podría ser una simulación. Matrix llevado a la realidad. ¿Qué posibilidad hay de que esto fuese real? Así que vamos a ver este magnífico reportaje de Enigma 5. Que nuestro universo sea una simulación por ordenador puede resultar una idea descabellada para la mayoría de las personas, y sin embargo, no es ninguna tontería. ¿Y si nuestro universo no fuera más que un programa corriendo en un superordenador de un Dios creador desconocido? Realmente nada cambiaría, salvo la incertidumbre de quién es ese creador y qué posibilidades tiene de interactuar. Tú pasarías de ser real a virtual, pero seguirías dotado de una inteligencia artificial y seguramente con posibilidad de decidir libremente. La idea de la simulación del universo viene de Frederik Pohl y lo propuso hace ya 60 años, y con el paso del tiempo ha ido logrando adeptos en el mundo de la ciencia. Muchos más de los que pensáis. En la actualidad, por ejemplo, un grupo de físicos de la Universidad de Washington está trabajando para demostrar que este lugar donde vivimos no es más que un entorno virtual, como ya se ha explorado en numerosas películas como The Matrix y Vanilla Sky. ¿Pero podría serlo realmente? La respuesta es simple, sí. Esta es la lista de hechos que apoyarían que nuestro universo es una simple simulación. Las simulaciones ya existen, las hemos hecho en múltiples ocasiones, desde los Sims al Civilization, pasando por miles de trabajos científicos, cada vez más complejos, dado que la potencia de computación se duplica cada 2 años. En cuanto esta permita que los elementos que la integran sean capaces de ser conscientes de sí mismos, podrás estar viendo en tu pantalla un universo creado, y ello sin que los elementos que la componen tengan idea que viven en un mundo virtual. Estos podrían incluso hacer lo mismo y lanzar simulaciones. Pero si eso es posible, nada impide que nosotros seamos una capa superior de la simulación. Alguien o algo crea una simulación que somos nosotros, que creamos unos potentes Sims que lanzan simulaciones. Si nosotros somos capaces de hacerlo y que funcione, nada garantiza que seamos la última capa y no haya otra sobre nosotros. Por bien redactado que esté el código de un programa, siempre existen pequeñas fallas al correrlo. Lo hemos visto 1.000.000 de veces en los juegos y programas, que de repente aparece algo que no debiera estar ahí. Esto daría explicación a cosas que aparentemente carecen de sentido en nuestro universo, como el interior de los agujeros negros, y darían solución a sucesos y experiencias que conocemos como paranormales. Quizás un objeto cambia de lugar, o un ser fallecido se aparece borroso en alguna ocasión, y en general, múltiples de esas experiencias no sean más que una simple falla en la ejecución del código del programa. A gran escala existen numerosos ejemplos inexplicables, como el ya mencionado de los agujeros negros, el gran atractor o tantos y tantos otros. Todo en el universo puede ser explicado mediante las matemáticas, y si no se puede, es que todavía no hemos hallado cómo. Las matemáticas llegan a una complejidad tal que en numerosas ocasiones es más fácil explicar el universo empleándolas que con palabras. Ahora bien,
Si todo puede escribirse mediante el uso de las matemáticas, todo podría ser fácilmente descompuesto en código binario o en unidades básicas de programación, lo que posibilitaría que tras ello pudiera existir un Dios creador programador. El principio antrópico es uno de los pilares de la filosofía aplicada a la ciencia, en el que se dice que si se deben dar unas condiciones para que algo exista, esas condiciones quedan verificadas si el objeto existe. Una concepción más fuerte del principio afirma, de manera simplificada, que siempre debe existir un procesamiento inteligente del universo, lo que sin duda es muy compatible con la teoría de la simulación. Todo en el universo está ajustado al milímetro, todo encaja a la perfección, existe todo lo que debe existir y sus valores son exactamente los justos para que el universo haya tenido éxito. Si faltara alguna fuerza fundamental, si existiera alguna fuerza extra, si sus valores variaran en una parte entre billones, el universo habría sido fallido y nada se hubiera formado. Por ejemplo, si un segundo tras el Big Bang, la velocidad de expansión hubiera sido una parte diferente entre 100.000 billones, el universo no hubiera tenido éxito. O se habría contraído hasta la nada de nuevo, o se hubiera esparcido sin control, sin permitir que nada se formase. Y esto no es lo único. Si cualquier valor predeterminado de los muchos que existen variara de una forma infinitesimal, tendríamos un universo fallido. El ajuste del universo es tal y tan difícil que es como lanzar las 1000 piezas de un puzzle al aire y que al caer lo hagan de tal forma que acabe montado. Todo esto hace pensar que es demasiado difícil como para que sea algo casual. Ahora bien, podemos creer a Stephen Hawking cuando piensa que el universo surgió espontáneamente de una fluctuación de la nada, o debemos cambiar nuestra concepción del Dios barbudo sentado en una nube por la del Dios con gafas tecleando tras un moderno computador. Magnífico el reportaje, como ya os decía, de Enigma 5, en el que cuanto menos nos hará pensar si lo que vemos y lo que palpamos es real o es una auténtica simulación. Hasta aquí el programa de Zona Oculta de hoy. Dentro de 7 días, muchos más temas interesantes.